Muy buenas, otra vez aquí desde la sede de Novasport vamos a intentar dar una serie de consejos para prevenir o hacer también terapia y curación de algunas de las lesiones más frecuentes que nos encontramos los deportistas, tanto profesionales como deportistas amateur, que cuando jugamos con la misma intensidad que los profesionales. Nadie juega para perder, sobre todo en el deporte de competición, incluso en el deporte amateur. En esta ocasión vamos a hablar de la pubalgia. La pubalgia es un ente, una entidad compleja a nivel de la patología musculoesquelética porque puede estar causada por muchas entidades diferentes que no necesariamente tienen que ser lesiones ligamentosas o miotendinosas o lesiones de inserción del tendón de los aductores o del tendón de los rectos anteriores del abdomen en la rama púbica. Muchas veces se pueden confundir, como vemos, no solamente con problemas de la articulación de la cadera, también puede ser un dolor referido hacia la zona del pubis, donde normalmente se percibe el dolor de la pubalgia, y son dolores referidos que pueden tener que ver con alteraciones vertebrales, ¿no? Irritación de las cápsulas y ligamentos que unen las diferentes articulaciones de las vértebras, sobre todo a nivel dorsolumbar. En la porción lumbar alta o en la porción dorsal baja también pueden provocar este tipo de dolores referidos y confundirlos con una pubalgia. Igualmente, cuando tenemos problemas viscerales, problemas por ejemplo un colon irritable, alteraciones urogenitales, infecciones de orina de repetición o cualquier otro tipo de problema de las vísceras que están en la porción inferior del abdomen, pueden ocasionar también algún tipo de dolor referido hacia la zona púbica. Por ejemplo, habría que descartar una hernia inguinal o cualquier otro tipo de patología. Cuando realmente hablamos de la osteopatía dinámica de pubis o de la pubalgia del deportista, hacemos referencia a lesiones en la porción tendinosa, en la porción miotendinosa, que puede afectar tanto al recto anterior del abdomen o con mayor frecuencia a la inserción de los aductores y del pectíneo, ¿no? Suele producirse, encontramos a veces lesiones de inflamación en la porción de inserción en la zona de transición de tendón a hueso en la rama púbica a este nivel, pero también podemos encontrarnos, por ejemplo, cicatrices dolorosas por pequeñas roturas o por tracción excesiva en el tejido, ¿no? En la porción miotendinosa o en la porción muscular. También a veces por desajustes en el tono o desajustes en el equilibrio articular del anillo pélvico que lo forman ambos huesos ilíacos con el hueso sacro que vemos en la parte posterior, ¿no? Y que contiene tres articulaciones, las dos articulaciones sacroiliacas y la sínfisis púbica, pues por un desajuste, una mala movilidad articular, puede ser que haya un estrés mecánico por sobresolicitación a nivel de la sínfisis púbica, que puede también venir favorecido por desequilibrios a nivel del tono de la musculatura que en la rama púbica se inserta, en este caso musculatura abdominal, sobre todo rectos anteriores, y musculatura aductora. Para ello, lo que vamos a hacer es proponer una serie de ejercicios, primero de fortalecimiento general para dar una buena estabilidad a todo el anillo pélvico y a la articulación de la cadera, y finalmente una serie de estiramientos que como prevención se pueden practicar con frecuencia, sobre todo antes o durante los entrenamientos, muchas veces durante no tanto sino posterior al entrenamiento o la competición, para poder intentar evitar o aminorar el riesgo de desarrollar este tipo de patologías. Entonces tendremos que hacer ejercicios para compensar los desequilibrios de tensión entre rectos abdominales y aductores, y así se ha visto que en el caso de una lesión de inserción son ejercicios que facilitan la recuperación y previenen el desarrollo de la patología, pero no podemos dejar de tener presente que hay veces que podemos encontrarnos sensibilidad a nivel de la zona donde se refiere dolor cuando hay una entesopatía de pubis, y son dolores que pueden venir referidos, ¿no? de trastornos a nivel dorsolumbar y en función de la irritación de las ramas sensitivas del nervio abdominogenital o el genitocrural, podemos tener un dolor referido más hacia la parte posterior, lateral o anterior de la sínfisis púbica. Por ello, dentro de nuestro grupo de ejercicios vamos a incluir también ejercicios de movilidad a nivel de la charnela dorsolumbar. Bueno, como les mostramos en este caso, muchas veces la irritación de las ramas sensitivas pueden producir
un aumento de la sensibilidad y dolor referido a nivel de la sínfisis púbica y la rama púbica, pudiendo por sí solo generar dolor a la presión o un aumento de la sensibilidad en el periósteo o en la inserción de los tendones de recto anterior, de aductores y flexores. Pero no necesariamente tiene que coexistir siempre esta situación. Hay veces que tenemos una entesopatía sin tener un problema dorsolumbar realmente, pero cuando eso existe, la presencia de la irritación de las ramas sensitivas dorsolumbares amplifican la sensación de dolor. La percepción de daño es mucho mayor para el paciente. Es por eso que a la hora de hacer una intervención para prevenir, tenemos que trabajar la movilidad de la columna dorsolumbar, movilidad de las articulaciones sacroiliacas y sínfisis púbica y finalmente ejercicios de tonificación y estabilidad pélvica con ejercicios de estiramientos que, como veremos, son diferentes antes de la competición que cuando queremos utilizarlos con fines terapéuticos para normalizar el tono de la musculatura retraída. Dentro de los ejercicios clásicos que podemos incluir en nuestro plan de entrenamiento para mejorar la movilidad dorsolumbar y de las sacroiliacas y sínfisis púbica, así como de las caderas, tenemos el ejercicio de la estrella, donde en supino vamos a intentar hacer coincidir un pie con la mano contralateral. Lo haremos tanto en decúbito supino como en decúbito prono y son ejercicios muy interesantes para mejorar la movilidad dorsolumbar y la movilidad de la articulación de la cadera. Entonces lo hacemos en esta posición e igualmente nos podemos poner en decúbito prono y, como ven, aportan una gran movilidad a la articulación de la cadera, de las sacroiliacas y de la columna dorsolumbar. Clásicamente también se ha utilizado para mejorar la flexibilidad ya no solo de la columna dorsolumbar, sino de todo el raquis en general, el ejercicio que llaman del gato, donde lo que vamos a hacer es hacer una sifosis aumentada y luego intentar invertir la sifosis aumentando la lordosis. En ningún momento vamos a desarrollar este ejercicio con hiperextensión cervical porque podemos hacernos daño a nivel del cuello. Entonces intentaremos hacer una buena aproximación, ¿no? Como si quisiéramos mirarnos el ombligo y luego intentar descender el esternón o el pecho lo más próximo al suelo. Es importante en este caso el juego de la pelvis para hacer una anteversión y una retroversión que nos permitan este movimiento. Igualmente podemos mejorar aún más la flexibilidad de la columna dorsolumbar si utilizamos el rodillo de autotratamiento, de automasaje, que es una herramienta imprescindible en la prevención de lesiones y en cualquier deportista de élite, precisamente por la cantidad de posibilidades que aporta en la prevención, en el autotratamiento y en la movilidad. Para mejorar movilidad dorsolumbar, el ejercicio para flexibilizar raquis dorsal, que lo podemos hacer a todos los niveles, sin que haya movimiento de rodillos, sino simplemente dejarnos flexibilizar, invertir la sifosis dorsal. Lo podemos hacer a varios niveles vertebrales y ahí podemos incluso percibir los ruidos articulares por la movilización que imprime el rodillo asociado al movimiento de flexo-extensión del tronco. Si quiero ir a la columna dorsolumbar, trabajo en esta posición y lo debo hacer en último lugar, puesto que la columna dorsolumbar es una estructura un poco más sensible que el raquis dorsal medio o el raquis dorsal superior. Dentro de los ejercicios de estiramiento que debemos de aplicar siempre después de haber hecho un calentamiento previo de unos cuantos minutos, con un poco de ejercicio de movilidad como los que hemos indicado, es interesante saber qué tipo de estiramiento es el que debemos aplicar en función del momento de la actividad deportiva en el que estemos. Si yo estoy haciendo un calentamiento para iniciar un partido o un entrenamiento, interesa hacer estiramientos que se llaman dinámicos o balísticos, donde no hago un estiramiento mantenido de un músculo, sino lo que hago es estiramientos con un pequeño rebote final. Para trabajar el grupo aductor es muy interesante un estiramiento clásico que se ha hecho dinámico, que es el estiramiento de buscando un punto de apoyo, simplemente hacer una aproximación con separación de la pierna, tan largo como nos permita nuestra elasticidad, y vamos incrementando
a cada vez más. Hacerlo 8 o 10 repeticiones con cada pierna puede ser interesante. Igualmente, podemos hacer también ejercicios que conlleven aperturas, ¿no? Y podemos hacer ejercicios dinámicos donde movemos la pelvis y tenemos la sensación de estiramiento del grupo aductor cuando hacemos desplazamiento pélvico a un lado y a otro con una previa apertura, ¿no?, de las extremidades inferiores. Movernos en esta posición, sentiremos la tensión del grupo aductor, y en el otro lado exactamente igual. Sin embargo, para hacer técnicas que busquen normalizar el tono y aumentar la elasticidad en la musculatura aductora, en este caso la musculatura afecta o la musculatura abdominal, intentaremos hacer estiramientos que se mantengan en el tiempo. Es decir, cada posición la mantendremos de 10 a 15 segundos aproximadamente, porque así es como reflejan algunos estudios que aporta beneficios a la hora de mejorar patología musculotendinosa.